Bueno, es el momento de hablar de el tan mentado y conversado tema del Código Civil. Yo confieso que cuando estudiaba Derecho se hablaba de la necesidad de una reforma del Código Civil. La última reforma había sido la 17711 en el 68. Y hace tantos años que venimos hablando de la reforma del Código Civil, la unión con el Código de Comercio. Bueno, se venía bien encaminado porque había un estudio de juristas, pasó por Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados hicieron un montón de reformas, pero de noche a la madrugada el gobierno resolvió apurar los trámites y antes de hacer sancionar definitivamente un nuevo código que contempla 50 reformas al menos al código que tenemos vigente, por lo menos hasta el 1 de enero del 2016. Quien nos acompaña es el doctor Saus, Edgardo Saus, es doctor de Ciencias Jurídicas, ex juez, camarista en lo civil, y tiene muchas cosas para contarnos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero, nos hacía falta una reforma. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Más que una reforma es un nuevo código, ¿no? Un nuevo código civil y comercial, lo cual son palabras mayores para los argentinos, para todos nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Y esta reforma es la reforma que nos hacía falta? En términos generales yo diría que sí. A ver, esto es un proceso. Lo que pasa es que, lamentablemente, como solemos hacer los argentinos, la legislación civil argentina, que tiene casi 40 años, empezó con el Código de Vélez Sarsfield, que fue aprobado a libro cerrado, sin debate. 1869, empezó a regir en el 71. Fue aprobado a libro cerrado. La reforma más importante que tuvo el Código Civil, que fue la ley 17711 del año 1968, no pasó por el Parlamento porque era un gobierno de facto. Y este nuevo Código Civil y Comercial, que tiene grandes méritos, que es producto de un trabajo de toda una generación de gente, está muy vinculado con los proyectos de los últimos 25 años, se aprueba de esta manera, con la oposición fuera del recinto, con el oficialismo levantando la mano, sin debate. Ahora, a ver, hasta senadores venía bien, porque llegó el proyecto que habían planteado los juristas. Y ahí le meten mano. Bueno, a ver, el Poder Ejecutivo le encomienda a la comisión redactora, Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher, un anteproyecto. En lo civil, palabras mayores, ¿no? Sí. Yo creo que no se pueden cuestionar. Ellos incluso generan una colaboración de un grupo de 80 más o menos operadores jurídicos, entre los cuales tuve el honor, el privilegio de contarme, junto con muchos otros. Ese anteproyecto se remite al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ya como proyecto, lo remite al Parlamento, pero con modificaciones importantes y en temas sensibles. Por ejemplo, las acciones colectivas que se suprimen. Por ejemplo, la responsabilidad del Estado, que es un tema enorme. Claro, porque restringe la responsabilidad del Estado al Estado, no lo traslada a los funcionarios en el caso de que sean responsables de algún hecho en función, ¿no? El tema de la responsabilidad del Estado y los funcionarios es un tema medio complejo, pero básicamente en julio se sanciona la ley de responsabilidad del Estado, y es una ley que achica los márgenes de responsabilidad del Estado en términos generales, achica los plazos de prescripción de las acciones contra los funcionarios, por ejemplo. Hoy en día, si un funcionario comete un acto ilícito civil que genere necesidad de reparar, estamos hablando de lo civil, en lo penal es otra historia, el plazo para prescribir la acción es de 3 años. Cuando nosotros pensamos en un mandato constitucional de 4, me parece que nos queda medio chico. Pero bueno, son detalles, ¿no? O sea, lo cierto es que ese es un tema importante, por ejemplo, que se modificó. Se modificaron varios otros. ¿Qué, por ejemplo? Digamos, ¿cuáles son las modificaciones que usted interpreta como las mejores, las más importantes, y cuáles las erróneas? Pero ¿hablamos de la ley o hablamos de lo que hizo el Ejecutivo? No, hablamos de lo que terminó siendo ley, porque finalmente, digamos, hay una modificación sustancial que hace el Senado, que también la discusión es cómo es que le meten mano. Incluso el presidente, esto es una anécdota que es pública, el presidente del bloque oficialista en el Senado dijo, quiera Dios que el diputado lo corrijan, porque de verdad le habían metido tanta mano y lo habían deformado tanto que esperaban que el diputado lo mejoraran y al final no resultó. Así es. Sí, sin duda. ¿Cuáles serían los ejes importantes de esta nueva legislación civil? Más allá de todos estos pormenores de cómo se sancionó, quién tocó, quién no tocó, allí va a haber cosas que ajustar. Bueno, yo creo que, por ejemplo, se pone en sintonía todo el derecho privado con la referencia de los tratados internacionales.
lo cual es una fuente jurídica fundamental. Se ensamblan dentro del código una cantidad enorme de leyes complementarias que andaban rigiendo satelitalmente y que hacían muy complicada la labor del operador jurídico, del juez, del abogado, del litigante. Se integra, por ejemplo, el sistema de derecho del consumidor, se integran, se crean todos los nuevos derechos, digamos. Todos los nuevos derechos. Y particularmente en materia de personas y de familia, se traen innovaciones importantes, ¿no? Modifica la cuestión patrimonial, ¿no? Del matrimonio. Que es Sí, modifica el régimen patrimonial en la medida en que permite optar por un régimen como el vigente u otro diferente. Se regula todo el sistema de uniones convivenciales, que hasta ahora estaba parcialmente legislado. Con parche, ¿no? Con la ley de matrimonio igualitario, claro, con las modificaciones con el tema de lo que es la convivencia sin ligamiento. Y con la jurisprudencia que había ido armando más o menos un diseño. Bueno, ahora se lo regula. Y se deja establecido, y esto es lo que quizás algunos marcan como, digamos, un acuerdo con el Vaticano, que el niño, digamos, que el momento del comienzo de la existencia es sí, con la concepción, de la concepción, ¿no? Pero eso, digamos, sí, lo he escuchado, incluso ayer hablábamos con un colega tuyo a nivel radial. Yo no veo que haya ningún acuerdo con el Vaticano, Néstor. No, pero esto es lo que, traslada la prensa. Lo que traslada la prensa. Sí, es verdad. No es así, porque incluso hay una serie de instituciones en materia de derecho de familia que al criterio de la religión católica no son plausibles. O sea, el divorcio sin invocación de causa, por ejemplo, o el divorcio por invocación de uno solo de los cónyuges, la voluntad procreacional, el matrimonio igualitario, o sea, todo eso no es un ensamble con los criterios de la doctrina de la Iglesia. Lo que se ha hecho en el artículo 19, a mí personalmente me parece bien, es digamos, referir a que la persona existe desde la concepción. Entonces, el gran tema ahí son los embriones fecundados. No, y además hay un tema, siempre se discutió la interpretación del artículo, con lo siempre cual había como dos escuelas que interpretaban de diversa manera, desde cuándo digamos, se contaba el comienzo de la vida, y esto me parece que lo viene a echar. Y esta discusión no terminó porque yo ya he leído ayer en Clarín, por ejemplo, alguna opinión por la cual, vinculándolo con el artículo 20, hay otra interpretación posible. O sea, estas discusiones no van a terminar, pero bueno, no sé si es bueno que terminen las discusiones. Yo aprovecho que usted ya no es juez y que ahora tiene más libertad para opinar, pero digo, y vuelvo al comienzo de la charla, lo penoso es que terminemos discutiendo leyes centrales tan necesarias e imprescindibles para el futuro de las generaciones que vienen, a los ponchos entre gallos y medianoche, eso es lo penoso. Esa es la historia de nuestro país. Y sin explicaciones. En los últimos 2 meses se ha sancionado por el Parlamento, que por ahí pasa meses enteros de inactividad, la ley de abastecimiento, que es tremendamente conflictiva, la ley de responsabilidad de Estado, que es tremendamente conflictiva, el Código Civil y Comercial y, eventualmente, yo no descarto que se sancione el Código Penal. Y todo por este sistema de soy mayoría, soy minoría. No. Sí, además poniendo en duda, y usted como doctor de ciencia jurídica lo entenderá mejor que nadie, pero poniendo en duda si es el mecanismo de votación de una ley. Ayer se puso en discusión si debía o no debía pasar por comisión. Claro que debe pasar por comisión. Hay una cuestión elemental, no pasó por comisión, no se trató en comisiones, ¿no? Yo digo, si yo fuera diputado de la Nación, ¿cuáles eran las alternativas que me da el Parlamento? ¿Levantar la mano y aprobar o irme del recinto? No. Después de la Constitución, esta es la ley más importante para los argentinos. Merecía ser debatida, discutida, analizada, me parece. Nada y tampoco hay explicación, digamos, de conveniencias políticas para semejante apuro. Uno entiende que se están necesitando instalar temas de modo tal de que hablemos de otras cosas y no de lo que nos está ocurriendo alrededor, porque esto es un proyecto que va a arrancar, una ley que arranca el 1 de enero del 16. Así es, el 1 de enero del 2016. Yo no sé las razones políticas, incluso un poco los que estábamos vinculados a este tema, directa o indirectamente, lo dábamos un poco por puesto en vía muerta. O sea que fue una sorpresa que se reverdeciera y que tan rápidamente se sancionara. Pero bueno, ahora hay que trabajar sobre eso, ya es ley de la Nación. Y ojalá haya tiempo de modificarla y en ese caso, doctor, seguiremos consultándolo para que nos desasne de todo lo que va ocurriendo. No soy quien. Yo conocía el Código Civil, ahora voy a tener que aprender otro y no ejerzo igual, y usted también. Todos. Gracias por venir, doctor. Al contrario, ha sido muy amable. Gracias.